Para mí también es muy grato presentar la mesa por el tema que centra el debate, el autor viajero, geografía y mente. Es conocido, sobradamente conocido, que la literatura de viajes tiene unos orígenes que se remontan en la noche de los tiempos y tiene todavía plena vigencia y actualidad. La tradición de los viajeros fotográficos es más reciente en el tiempo, pero no es menos rica en ejemplos extraordinarios que nos han enseñado todos los rincones del planeta. Aunque este no es el momento, porque no puedo extenderme en el asunto, sí quisiera llamar la atención sobre el hecho de que un territorio, digamos, de marginación histórica, o por lo menos marginado de la historia oficial, como fue Extremadura, pues es un territorio recorrido, como es natural, por viajeros literarios y por viajeros fotográficos. Y la tradición es también rica, la genealogía de estos viajeros fotográficos es larga, también se pierde en la noche de los tiempos y se remonta al propio origen de la fotografía. Algunos de los pioneros o de los primeros fotógrafos que recorrieron en España, cubriendo diferentes encargos en las distintas regiones del país, visitaron también Extremadura, como es el caso de Clifford y Lauren, que son muy conocidos, pero hay algunos otros ejemplos muy poco conocidos pero muy importantes, como por ejemplo el caso de Joseph Vide, que fue un fotógrafo francés que presentó en la Sociedad Geográfica Madrileña un trabajo que se llamaba Las Batuecas y las Hurdes. El encuadramiento panorámico que hizo del paisaje de las Hurdes es el origen de toda la tradición iconográfica que se acumula en un territorio que es, desde el punto de vista, digamos, geosimbólico, uno de los territorios, digamos, de más marcada singularidad en todo el conjunto de los territorios peninsulares. Con y sin, bueno, sin no, pero además de, porque, claro, Buñuel hizo allí la película que todos conocemos sobre Tierra sin pan. Sin embargo, fue un territorio que antes de la película y después de la película ha sido muy extensamente fotografiado. Y claro, esos repertorios iconográficos retratan, los principios ideológicos o los principios estéticos que inspiraron a los diferentes viajeros que recorrieron aquella extraordinaria comarca, que para el que no la conozca, ya desde aquí hago una muy calurosa invitación para que se adentre en un territorio fascinante. También, dentro de esa genealogía de fotógrafos que visitaron Extremadura, aunque quizá para nosotros mismos, es decir, lo que eso representa, lo que el trabajo de estos fotógrafos representa, es poco conocido, tiene una gran importancia, sin embargo, para la reconstrucción de la propia memoria, ¿no? De la propia memoria visual del territorio. Trabajos como los que hicieron Kurt Hilscher cuando hizo el libro sobre la España desconocida, o trabajos como Ortiz Echagüe, o como el que hizo, que tiene muchísimo más interés, el de Ruth Matilda Anderson por encargo de la Hispanic Society en los años 20. Es una tradición, como digo, rica antes de la Guerra Civil y que tiene su continuidad después de la Guerra Civil y que llega a la actualidad. Después de la guerra vinieron por aquí fotógrafos como Inge Morat, como Oriol Maspon, como Eugene Smith y gente incluso, digamos, a las que se les esperaba menos, ¿no? Como por ejemplo Kudelka, que estuvo en Extremadura, Irving Penn, Wim Wenders. Esto nosotros no lo tenemos articulado en un discurso que enlace los diferentes nombres con los diferentes periodos y que nos permita visualizar la extraordinaria importancia que tiene ese conjunto de imágenes para, digamos, rearticular nuestros propios relatos territoriales, ¿no? Pero, en fin, hace falta un extenso trabajo de investigación en ese sentido, ¿no? Bueno, solo el territorio de las Hurdes, pues por allí pasaron desde Venancio Gombau hasta Elie Lothar, que era el fotógrafo que venía con Buñuel, etc., ¿no? Para la historia del paisaje español, sin embargo, hay un ejemplo que es también muy poco conocido, porque es un ejemplo de un fotógrafo extremeño, que es no era fotógrafo, era geógrafo, era un eminente científico, uno de los padres de la ciencia geográfica española, Eduardo Hernández Pacheco, que se educó en la Institución Libre de Enseñanza y que, como geógrafo, recorrió el solar hispano fotografiando desde un punto de vista científico, desde un punto de vista de interés geográfico,
pues todos los paisajes de las distintas regiones españolas. Su archivo fotográfico, que no está incorporado a la historia de la fotografía española, está depositado en el Museo Nacional de Ciencias. Estamos haciendo un trabajo de investigación para dar a conocer sus facetas desde un punto de vista estético, pero claro, su mirada sobre el paisaje es una mirada, la mirada de un científico, ¿no? Además de un hombre que tenía sentido de la composición y conocimiento de la fotografía, porque era un fotógrafo también aficionado, en el mejor sentido de la palabra, que incluso expuso muchos trabajos. Es un caso especialmente interesante recuperar su obra científica es muy conocida, su obra fotográfica desde luego que no, pero es un caso interesante porque fue uno de los pioneros del conservacionismo, de los creadores de los parques naturales, de los primeros parques naturales, y sobre todo uno de los primeros que también, en fin, llevados de su amor por la naturaleza, pues acuñaron el concepto de obra de arte de la naturaleza, luego tan retomado desde posicionamientos estéticos más contemporáneos. En fin, esa genealogía de fotógrafos que yo muy brevemente he mencionado tiene su continuidad hasta el momento presente. Y en este momento, precisamente en la mesa, hay personas que han fotografiado Extremadura por diversas razones, o bien porque vinieron para hacer un trabajo específico, o bien porque su trabajo les trajo por aquello de la deriva viajera hacia esta región, ¿no? Entonces, aparte de esta pequeña introducción que he hecho sobre el asunto, pues me gustaría presentar muy brevemente a quienes están esta tarde aquí con todos nosotros. Eduardo Nave, técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía por la EAS de Valencia, profesor asociado a las escuelas TAIS y LENS, fotoeditor de dúo y fotógrafo profesional desde hace más de 15 años, colabora habitualmente en medios editoriales nacionales e internacionales, ha publicado, es miembro fundador del colectivo de fotografía No Foto, ha publicado fotolibros como A la Hora, en El Lugar y Península, y ha desarrollado siempre proyectos de índole documental en los últimos 10 años sobre lugares donde han ocurrido hechos relevantes, indagando sobre la posibilidad de que en esos espacios aún pervivan recuerdos o vestigios de un pasado, de lo que sucedió allí alguna vez. Juan Millás, pues ha estudiado Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid, compagina fotografía editorial por encargo con proyectos propios, a menudo relacionados con la historia y la estética del medio fotográfico. Es miembro fundador del colectivo No Foto y colaborador de revistas y suplementos como Babelia, El País Semanal, Traveler, Yodoma y otros. Es profesor asociado en las escuelas IES y LENS, fotoeditor de la publicación Dúo y autor de libros, de los fotolibros 50 y Península. El denominador común de sus series más recientes incide en la idea del movimiento errático y del paseo como conceptos atávicamente emparentados con la creación fotográfica. Miguel Trillo nació en Jimena de la Frontera en 1953, es licenciado en Imagen y en Lingüística Hispánica, testigo de una época, retrata desde finales de los años 70 a colectivos de jóvenes de entornos musicales, conciertos, fiestas. En la última década, sin dejar de reflejar o retratar la juventud española, viajó a las megalópolis de Asia en busca de nuevas estéticas urbanas. En 2009 el CAC de Sevilla le organizó una gran retrospectiva titulada Identidades y su obra se enmarca dentro de lo que genéricamente se puede denominar el documentalismo fotográfico conceptual. Pierre Gonor, Francia, 1963, vive y reside en Madrid desde 1988, es fotógrafo autodidacta, inicia su proyecto personal sobre el rostro humano a finales de los años 90, construyendo a lo largo de los años un corpus de retratos muy identificable. Su propio proyecto se ha convertido en un estilo de vida, un viaje por carreteras secundarias en búsqueda de personajes pertenecientes a grupos sociales con fuerte identidad cultural. En la actualidad desarrolla un trabajo acerca de la última comunidad de la última comunidad nómada del Alentejo portugués de raza gitana. Sin más, tenéis la palabra, colectivo No Foto. Hola, buenas tardes. Nada, pues es un placer estar aquí hoy. Intentaremos ser lo más breves y concisos posibles. Juan y yo hemos venido en representación de No Foto, que es un colectivo de fotografía que se fundó en el 2005. Somos 12 fotógrafos básicamente nuestro denominador común es la fotografía documental. Hoy con motivo de
la charla esta del autor viajero, Juan y yo os vamos a presentar tres trabajos diferentes en torno al paisaje. El primero es paisaje de distancia, es un trabajo que se llama Bosque fingido, que es de Juan Millás. El segundo es el paisaje es memoria, que es un trabajo que se llama A la hora en el lugar, y el tercero es el paisaje es recorrido, que es un proyecto realizado entre Juan y yo, recorriendo la península ibérica. Ahora los veréis más extensamente. Si quieres, Juan. Hola, buenas tardes. Se oye bien, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias Rosina por invitarnos y poder compartir mesa pues con Miguel, con Pierre y con Antonio. Estamos encantados. Yo os voy a presentar el proyecto Bosque Fingido, que está muy relacionado con la temática que se expone en la mesa. Bueno, os cuento, es un proyecto en el que el fondo del proyecto es el bosque y su figura es el menhir, la roca menhir. Bosque Fingido es una propuesta imaginada sobre el origen del paisaje. Igual que la cámara de fotos, el menhir es un intermediador entre la naturaleza y el espectador y su espectador. Es el primer dispositivo utilizado por el hombre para demarcar, para crear un marco en un paisaje. Para comunicar lo más fácilmente el proyecto, lo he articulado como en 3 preguntas básicas que me he hecho a mí mismo para poder entenderlo mejor. Estas preguntas son: ¿qué es un menhir? ¿Cómo funciona un menhir? ¿Y dónde está un menhir? Entonces, bueno, ¿qué es un menhir? Hay un autor conocido que ha tratado el tema, que es Francesco Careri, que tiene un libro también muy conocido, El andar como práctica estética. Careri relaciona el menhir con la idea de recorrido y con la idea de coordenada. Una coordenada es una figura abstracta que se contrapone al caos natural, ¿no? Y para Careri los menhires son líneas verticales que se cruzan con la línea horizontal del horizonte y marcan un punto en el espacio, ¿no? Dan orden al espacio. También Careri ha mencionado la idea de espacio-entorno. El menhir es un volumen cerrado y genera un espacio en torno a él. A mí a veces el menhir me parecía que era una especie de proyector, ¿no? Genera la manera en que enmarca el menhir el paisaje es circular y casi que más que enmarcarlo parece que lo proyecta. ¿Cómo funciona un menhir? Bueno, para explicarlo voy a citar a Juan Muñoz, una reflexión que escribió sobre la obra de arte. Entonces, sobre la obra de arte, Juan Muñoz ha dicho: la obra de arte es contraria a la naturaleza, se interpone entre la realidad y quien la atiende, sustituye a la primera, a la realidad, y la presenta como extrañeza. Pues bien, esto es lo que me parece a mí que hace el menhir, expresa muy bien lo que sucede con un menhir. El menhir sustituye al bosque y nos devuelve el bosque en forma de alucinación, en forma de paisaje. Es decir, sustituye el territorio, el bosque-territorio, por un territorio-imagen. Careri relata, o también en este libro, un mito sobre el origen del volumen, cómo apareció el volumen, ¿no? El volumen es un mito egipcio, ¿no? El volumen surgió consecuencia de un rayo de sol petrificado. Se trata del primer rayo de sol que se adentró en la oscuridad, en el caos, y quedó petrificado. La idea, pues, es que lo natural es el caos y el sentido o el orden es una alucinación. ¿Dónde está el menhir? Pues bien, hay 2 bosques, o esto es un poco lo que trato de fotografiar y de contar en el trabajo. Hay 2 bosques. Hay un bosque territorio que está identificado con el caos, con lo oscuro y con la realidad. Y luego hay un bosque paisaje
que es un bosque ordenado o un bosque alucinado. El menhir, y esto es lo más alucinante, lo que a mí me motivó a fotografiarlos, el menhir está entre los dos bosques. El menhir es lugar porque es una piedra, y como tal, antes de ser levantada, no tenía connotaciones simbólicas. Pertenecía al desorden, al caos. Pero el menhir también es una alucinación, porque es artificio. Al ser rotada por el hombre, al ser cambiada de posición, se convierte en artificial, en artificio. El menhir es natural y artificial al mismo tiempo, es las dos cosas, y está en los dos mundos. A mi modo de ver, el menhir es un pliegue entre dos mundos, el mundo territorio y el mundo paisaje. Lo que yo he querido hacer con el trabajo es pasear a través de la frontera entre esos dos mundos, o imaginarme que había una frontera entre esos dos mundos que quedaba señalada por un pliegue que era el menhir. Y ahora ya os ponemos el... Las luces, por favor. Ahora os quiero mostrar el último trabajo que lo comencé en el año 2008 y lo acabé el año pasado. Es un retrato sobre, sobre todo sobre la ausencia de personas. Básicamente he estado estos últimos 5 años fotografiando lugares donde la banda terrorista ETA ha ido cometiendo atentados y ha ido dejando este vacío. La intención del trabajo como digamos fotógrafo, me era muy difícil decidir en un tema como este, elegir la luz o el día, y por eso me sometí a los hechos respetados, que era básicamente fotografiar el mismo día y a la misma hora, pero un año más tarde, 5 años, 20 años, etcétera. Es un trabajo, yo creo que necesario,
duro, la documentación fue exhaustiva, hasta inclusive encontré buenos lugares que era imposible de identificar, pero bueno, sobre todo mi interés no es el digamos, paisaje. Yo suelo fotografiar desde hace ya muchos años lugares donde hayan acontecido hechos. En este caso, donde algo de memoria haya quedado. Y nada, bueno, si queréis os enseño ahora el vídeo. Es un vídeo donde explica el proceso del trabajo, las imágenes. No es solo un trabajo fotográfico. Me interesaba mucho como documentar al máximo con vídeo, audio, fotos, documentación gráfica, diarios. Nada, ponemos ya. Para terminar la presentación, hemos traído un tercer trabajo. Lo vinculábamos a la idea de paisaje entendido como recorrido o como consecuencia del recorrido. Es un trabajo que realizamos Eduardo y yo conjuntamente y fue una deriva fotográfica, un viaje que duró varios años en diferentes etapas y fue una deriva por toda la península ibérica. Comenzamos en Valencia, cerca de casa de Eduardo, y acabamos en Portugal, ¿no? Y fue un viaje de costa a costa, pero sin ningún sentido y siguiendo un poco nuestras apetencias, ¿no? Luego se ha hecho un libro, hemos hecho un libro. Este libro, bueno, como decía, relata una deriva. Y bueno, ¿por qué hicimos una deriva? Bueno, nos interesó en tanto es una práctica que entendíamos que está íntimamente vinculada con la actividad del fotógrafo, o al menos del fotógrafo documental viajero, ¿no? Fotografiar es una actividad muy física, casi siempre obliga a desplazarse y a salir de viaje, y la manera de trabajar el proceso se repite casi siempre idéntico, ¿no?
Llegas a un sitio, buscas tu localización, avanzas, retrocedes, das vueltas, te detienes en un lugar, esperas a que suceda algo, te marchas, decides regresar después. Es una actividad muy errática, ¿no? La manera de trabajar, ¿no? Estamos siempre merodeando alguna cosa, ¿no? La edición, el trabajo que viene después de hacer las fotos, la edición es muy interesante porque especulativamente reproduce lo que antes has hecho físicamente, ¿no? Miras las fotos, tratas de descifrarlas y te das cuenta de que leer una imagen es parecido a dar un paseo. La imagen no tiene renglones y te obliga a deambular en torno a ella, a recorrerla también erráticamente. Merodeamos la imagen o el conjunto de imágenes, el proyecto, buscando en ellas el relato, ¿no? Los libros de fotos, los fotolibros, reproducen este patrón y lo multiplican exponencialmente, porque los libros se abren y se cierran, tienen mil puertas por donde puedes abordarlos, tienen múltiples direcciones, de principio a fin principio, abriéndolo por donde te apetezca, y la lectura también es errática, ¿no? del libro de fotos, ¿no? En el libro de Península, Eduardo y yo dejamos escrita una nota a modo de reflexión de los autores, de por qué habíamos hecho este trabajo. Y esta nota decía: la actitud con la que abrimos el libro de fotografías es distinta a aquella otra con la que nos enfrentamos a una novela, sencillamente porque conocemos de antemano su opacidad, sabemos de su indeterminación. No queremos decir que los libros de fotografía carezcan de argumento, sino que nos atrapan por el desasosiego que provoca la búsqueda de su relato. Este asunto es el que nos motivó a Eduardo y a mí a hacer este trabajo. La deriva era un modo de permanecer viajando, atrapados siempre en el desasosiego. No salíamos de ahí. No anhelábamos que el viaje se concretase en modo alguno, nos apremiaba la emoción de correr solamente detrás del propio paseo. Entonces, bueno, os ponemos la proyección. Miguel.
Sí, pero pone ver como un modo lectura, ¿no? El modo pantalla completa. Bueno. De acuerdo. Hola, buenas tardes. Vamos. Soy Miguel Trillo y me lo voy a poner. Y viendo las fotos anteriores, mi fotografía, hay también un paisaje, pero delante del paisaje hay personas. Hay como un diálogo, es como si a la obra de teatro cae el telón, pero el actor está delante, ¿no? No lo tapa el telón. Y vamos a empezar, podéis apagar la luz porque voy a estar hablando a oscuras. Hay dos cosas que me gustan mucho, el silencio de la fotografía y la oscuridad de la fotografía. Y mi palabra, afortunadamente, estoy todavía aquí, por lo tanto puedo hablar y justificar mi obra. En el futuro, pues, otros hablarán. Acaba de salir la revista Exit, el último trimestre, el último número, que está dedicado al underground, y un concepto muy amplio. Y Sergio Rubira me ha hecho una entrevista y me ha publicado este lapsus que hay en 30 años de mi trayectoria, pues los años 80, donde viajaba a las afueras de Madrid, y ahora donde he viajado a Asia. Entonces está muy bien empezar la proyección, empezar mi comentario, que hablamos de fotografía y viaje, con este viaje de las afueras de Madrid, aunque hice una escapada a Londres a principios de los 80, y está claro que en Londres hay personajes más fuertes, pero yo preferí seguir y volver a Madrid y contar la historia de una generación mía que había nacido en la democracia, que bueno, no tenía pues opciones de ni tatuadores, no había, se ponían el pelo revuelto solamente con jabón, no había para pintarse el pelo ni hacerse crestas, pero estos personajes que se ponían el amor de madre con alfileres en Leganés o en Móstoles, tenían esa vivencia pasoliniana, ¿no? Que yo había vivido en los cines en los 70 y ahora lo convertía yo en teatro, porque era un teatro verité, que le llamo yo, ¿no? Porque más que un documental, porque es un teatro mudo en que el personaje está hablando con su cuerpo y yo soy el que estoy haciendo este sándwich en esa pared, y esos personajes que están ahí, en cuanto que estaban vivos, existían. Este es el Madrid de los 80, de blanco y negro. Hice también color, pero bueno, me han seleccionado para Exit mi imagen en blanco y negro, que es menos conocida. Y luego el salto ya a la actualidad, que es lo que estoy exponiendo en Tabacalera, tribus urbanas, pero contracultura en ciudades de régimen comunista, en este caso Ho Chi Minh City o Hanoi, y ciudades con régimen islamista, porque yo creo que si antes se decía que el rock era la religión del diablo, sus satánicas majestades, ahora Satán, pues posiblemente está ahí en otro continente, no está ni en Europa ni está en América. Entonces esta chica en Casablanca, con el pelo al aire, con los brazos al aire, con la camiseta de Bob Marley, posiblemente me estaba recordando a aquellos otros de principios de los 80 en Madrid, donde poniéndose el jabón en el pelo y quitándose esa raya, que era obligatoria, bueno, la raya al lado, la raya en el centro, otra de Casablanca, y el portfolio de la entrevista de Exit acaba con otro país comunista, en este caso China. Esta mañana se hablaba que los matemáticos chinos son los que controlan el mundo, pues qué alegría encontrar que hay también una contracultura en China. Y eso para mí es lo que llevo fotografiando tantísimos años. ¿De por qué llevas tantos años haciendo lo mismo? Esto es el año 78, parece mentira que yo en el 73 cumplo 20 años y no existe libertad en mi país. Es decir, que es tremendo tener que ver unas películas fuera, o si las podía ver, o si las veía aquí, estaban cortadas, pero cortadas ¿por qué? Y hay aquí una pancarta que dice, abajo la ley de peligrosidad social. Yo en la facultad no podía hacer fotos de mis compañeros, porque parecía, ¿serás social? ¿Serás policía de camuflaje? Sí, que había como un miedo. Aquí tenemos a Alaska con 14 años, Enrique Sierra, ya desaparecido, de Radio Futura, en Caca de Luz, 78, empieza la libertad. Es una foto mía del 78 también, y entonces me doy cuenta que los grupos son importantes
pero lo que es importante es ese público que asiste a los grupos, que asiste a los conciertos, porque es un público irrepetible, porque los grupos van actuación, lo dice la palabra, actuación, el concierto es eso, una actuación. Uno ve 3 conciertos del mismo grupo y ve que hay una repetición, tal vez los bises cambian un poco, pero el público es el irrepetible. Y fui haciendo, pues, digo un docudrama, no es un docudrama casi, es una docucomedia, porque se habla de la diversión y me dicen a veces, ay, de la diversión, pero están tan serios. Digo, bueno, no siempre, pero sí. ¿Por qué me los pongo serios? Porque los pongo naturales, no los pongo como si fueran... Y utilizo la iluminación de los lavabos, de la iluminación de los pasillos, porque las discotecas, la sala de conciertos, hay muchísima gente y está todo a oscuras. Y lo que me gusta es cómo llegan a penetrar en mi cámara, así como se hacen creíbles. Yo creo que su credibilidad hace también que yo me sienta como más cómplice y más creador. Esta obra la expuse en color en la Galería Ovidio, la Galería Salamadís, en los 80, a principios de los 80, la Galería Ovidio estaba muy unida a la nueva figuración madrileña, por lo tanto no me gustaba exponer como el fotógrafo en un pub, o yo creía en la fotografía como arte. Somos la generación que no solamente nacemos en la libertad, sino somos la primera generación que el fotógrafo ya no pertenece a queremos exponer en galerías, pero a su vez yo llevo imbuido por el espíritu punk, y me hago mis fanzines, y hago unos fanzines anónimos sobre todo esto, porque a veces eran fotos un poco peligrosas, vamos a decir, peligrosas, pues mira, no me quería complicar, hasta existía todavía el ISBN, la ley de prensa, parece mentira, ¿no?, de Fraga, que si no tenía depósito legal, pues te podían detener. Entonces hacía fanzines, y ahora de una manera espontánea, ahora me dicen que, bueno, que mi primer fanzine, este foto rococó, es el primer fotofanzine que existió en España, y aquí lo vemos en las vitrinas del MACBA, que para mí es una satisfacción, la exposición de desacuerdos, y ahora en las vitrinas del Reina Sofía, en la colección permanente de la revuelta a la posmodernidad. Y esta obra mía, en blanco y negro, desaparece en el momento que yo soy consciente que la realidad es en color. Yo soy muy realista, así que no me gusta la abstracción, me gusta la abstracción como concepto. Pero voy a enseñaros, ya que estamos hablando de viaje, esas escapadas que hice, que lo que os he comentado, que hice a Londres, pero bueno, que no duraron nada más que unas vacaciones. Pero veía yo, digo, ¿qué hubiera sido de mí si en vez de haber hecho fotos de Madrid, hubiera hecho fotos de Londres? Pues posiblemente estaría en la historia de la fotografía europea, porque eran unos personajes muy fuertes, pero utilizaban la misma técnica de hacerme querer por ellos, o hacerme en sitios donde está todo lleno de gente, porque es tremendo, parece que no hay nadie, pero todos están detrás mía. Es como el fotógrafo, somos mochileros, porque vamos con nuestra mochila, pero también somos de la intemperie, así que estamos con los chubascos, que los chubascos no siempre tienen que ser del clima, porque estamos en una intemperie a veces bajo techo. Y ya dejo este Londres muy espectacular, pero que me sirvió solamente para saber que lo que yo estaba haciendo en Madrid, pues bueno, era contemporáneo, aunque estaba programado que la cultura de la democracia iba a ser los cantautores. Teníamos pensado eso, que todo era que tenía que llover, ¿no?, a cántaros. Pero aquí, esta es la Galería Ovidio, que precisamente presenté como un fotograma de una película, fijaros qué manera en el año 81 de presentar, cuando la fotografía en aquel momento tenía que ser un grabado, tenía que estar con passepartout y con copia totalmente, esto es la exposición que hubo en el Canal Isabel II sobre la movida, de Blanca Sánchez, comisaria, otra exposición que hice en el 83 de fotocopias en color, con la Casa Canon, que acaba de sacar. Ana Curra siempre era mi personaje, tanto en la portada del disco anterior como aquí, todavía no se había hecho novia de Alberto García Lis, y veis que cómo lo iba exponiendo, fotocopias en color pegadas, que también, afortunadamente, ahora
se pueden ver en la exposición de la Revuelta a la Posmodernidad, de Reina Sofía. 10 años después, Wolfgang Tillmans hizo lo mismo en Reina Sofía, en el espacio 2, y lo sigue haciendo, pero yo estaba aquí en el 83, y vamos a ver con rapidez estas imágenes en color, porque se me identifica con el color, y la verdad es que sí, que sueño en color, y ellos también sueñan en color, y viven en color, porque cuando se dice que las personas van conjuntadas, la palabra conjunto, me gusta mucho también la luz, el respeto, como tienen. Esta foto es imposible ahora porque estaría la pared toda llena de grafitis, ¿no? Los cierres no existen, cierres sin anécdotas como este chaval, batería un grupo punky, que la mili le saltó algo y se quedó sin brazo, y sin mano, y resulta que es batería, y con un muñón. Pero bueno, no voy a detenerme, y abarqué todo, si no tuve prejuicio. Aquí tenemos 2 pijos, porque para mí los 80, digo, el orgullo pijo, sí que tampoco todo el mundo tiene madre. El rap, acabé los primeros travestis. Estas imágenes son impensables. Ahora, a la 1 de la mañana, un grupo de chavales saliendo del pabellón del Real Madrid de un concierto de Barón Rojo. Estarían todos los padres con los coches en la puerta, ¿no? Y estaban ahí unos, incluso uno tiene un bocadillo en la mano, me parece. Sí, aquí está el bocadillo. Está el pobre con hambre. Después del concierto, el concierto da. Y una vez que dejo Madrid, no es que lo dejara físicamente, pero sí es cierto que hago por primera vez y nunca más lo he vuelto a hacer, no porque quedara mal, sino bueno, el País Semanal, Alberto Anaud me encarga, que aquí conecta totalmente con esta historia de viajar por primera vez. Viajo por primera vez fuera de Madrid y ya no dejo de viajar. Así que, pero fue un viaje muy difícil. Y cada viaje, este proyecto duró 3 años nada más, 2 años, es de encargo, lo convierto en exposición, ya no lo convierto en fanzine ni en la Galería Moriarty, y lo presento, bueno, siempre me ha gustado no presentarlo de una manera, aquí son con marcos de perfiles, ¿se está oyendo bien o no? Sí, ¿no? Perfiles de coches, de ventanas, porque me lo planteo como un viaje en barco, en este caso, pero un barco que vuela. Y en Barcelona, en el 93, lo convierto, se fue en el 92 en Moriarty, en el 93 me dicen, pues a mí lo que nos interesa mucho es el concepto de tienda de souvenirs. Y convierto la galería en una sala, en una tienda de souvenirs, con tanto éxito que atracaron la tienda. Entonces, claro, en el calle Cudillers, en pleno barrio viejo, ¿no? Y esto ya fue en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, donde José Lebrero quiso retomar, en la retrospectiva que me hizo de identidades, quiso retomar la idea esta del puesto de souvenirs. Lo que ocurre es que aquí, para que no robaran ni nada, estaba todo en vitrinas y en platos. Estos platos lo hacían en una tienda de cementerios, ¿no? En aquel momento no existía la digitalización sobre cerámica, entonces la chica que hacía fotos de cerámica para los cementerios, para los nichos, pues me hacía a mí mis objetos. Y decía, qué alegría saber que todas estas personas están vivas, ¿no? Porque nunca he hecho fotos y pues los convertí. ¿Y este viaje a dónde fue? Pues fue a Teruel, a Palencia, a Lugo, a Badajoz, a Castellón. Por lo tanto, se suponía que era donde no pasaba nada, o donde, para demostrar un poco que ya España era un país moderno, donde era europeo, había grupos alternativos. Aquí vemos a un grupo de teatro alternativo de Badajoz, que hacían un sketch de bandido, que era cuando de Azúcar Moreno, y vemos aquí la antigua cárcel de mujeres, que ahora Antonio tiene que conocer bastante este edificio. Y bueno, voy a darlo rápidamente. Esta fotografía es muy espectacular, porque claro, yo en aquella fecha, el País Semanal tenía también una página de Neil Leibovitz. Entonces, con
competir con esa doble página de Annie Leibovitz, que era cada foto valía una producción tremenda. Pues mi producción solamente era quedar con unos pescadores de unos buzos y decir, vamos al puerto. Pero ¿y cómo no vamos a tener a pescar? Y digo, si da lo mismo, si solamente es una foto. Y el grupo NPI, ni puta idea de Teruel, que eso era cuando salí en El País, un montón de cartas de protesta. ¿Cómo es posible con el Mudéjar que tenemos tan maravilloso que salga el peor grupo que hay en Teruel, ¿no? A veces salía la más moderna de Ciudad Real, Lugo, y producía, aquí tenemos Badajoz, en Ciudad Real, siempre Badajoz. Para mí fue muy fuerte esta foto, bueno, muy fuerte, era un grupo siniestro, el cantante de Psicotráquea de Badajoz. Yo cuando lo vi por la calle pensaba que, digo, soy de Londres, ¿no? Me dijeron, no, soy artista. Y digo, ¿eres artista? Digo, pues vamos a tu estudio. Dice, bueno, es el garaje del coche de mi padre. Digo, pues da igual. Y fuimos, y la verdad que la pintura suya en el año 90, era Amador Gómez se llama, posiblemente a lo mejor. No, aquí en Ciudad Real lo mismo, veis que son fotos, bueno, aparatosas, había que estar allí esperando que pasara el ave, y cuando pasaba no se daba cuenta uno que había pasado. Miseroski, en Ciudad Real, cuando lo veo en un periódico que esta chica ha ganado Miseroski, yo digo, no me lo puedo creer, y entonces la veo así, y me dijo, ay, pero es que venía. Y bueno, son instantáneas, uno ve cómo, lo que decía yo, como la imagen, la veo y ya estoy viendo los yogurcitos. Y entonces pues son composiciones, el guardiajurado quería salir con él y al final siempre hago fotos son como desechos, que aparecen todos los amigos, y aquí en este caso era el guardiajurado. Otros repartidores que eran de un grupo, Ciudad Real también, Castellón, grupo de teatro, Huelva, Lugo, y me fui a Parla. Al final dije, algo de Madrid. Digo, bueno, pues Parla es lo más alejado que pueda haber, pero bueno, había vida y vida de la que me interesaba. En este caso, bueno, saco Valencia, que voy por orden alfabético, Teruel, Tarragona, Teruel, y ya, no sé yo, no. Tú me tienes que decir lo que llevo y lo que no llevo, pero yo creo que no llevo mucho, porque ahora ya voy por la mitad, ¿eh? No preocuparos porque, no preocuparos, digamos, porque luego está el partido del Real Madrid y entonces, y ese viaje me empiezo a notar, nunca, que he conocido España. He conocido España y he visto que esta España que yo conocía de los 70 ha cambiado bastante. Incluso la exposición aquella de Barcelona, de la Galería El Manantial, me hace cambiar de domicilio y me voy a vivir después del 92, en el 93 me voy a Barcelona. En principio soy de Málaga, soy mediterráneo. Pensaba que iba a estar poco tiempo y llevo 20 años, por lo tanto. Y aquí estamos en La Panera, en Lleida, donde hacen una exposición de arte postal. No practico el arte postal, pero bueno, como mis postales habían gustado, y hago un proyecto que se llama Geografía Moderna. Ese proyecto dura 10 años. Y los pongo en Barcelona, los pongo en Murcia, pero no los he puesto nunca en Madrid. Las cosas que no se exponen en Madrid pues pasan más desapercibidas. En aquel momento la fotografía, pues la que más se lleva es sobre Dibón, aunque como utilizo diapositivas, estos son Cibachrome, porque cuando un coleccionista dice, ay, pero no los numeras, digo, pero sí que no se pueden numerar, porque cada 5 años cambia el sistema de fotografía, ahora el sistema Lambda ha desaparecido, por ejemplo, y esto es, el Cibachrome también ha desaparecido, y esto es la Galería H2O de Barcelona, donde hago esta exposición de Geografía Moderna. ¿Geografía Moderna qué es? Geografía Moderna fue mi viaje durante 10 años por una España que desaparecía, pero no era una España desde el punto de vista ya cultural. Yo utilizaba tribus urbanas, es decir, lo moderno, pero yo me daba cuenta que en el País Vasco un punky primero era vasco y luego era punky, lo cual empezaba uno, y luego con el euskoaro, ¿no? Yo, ¿por qué el euskoaro y el euskoaro? No hay euskoaro, no hay gallego auro, ¿no? Hay gallego aro. Y lo fui convirtiendo, en vez de tiras de postales o en vez de fanzines, dije, bueno, para la postal le falta el sello. Entonces fue cuando hice como catálogo sello de correo, porque el sello tiene dientes, muerde, son los símbolos del Estado, pero es también,
Y jugué con el concepto del territorio. Fijaros cómo uno lleva, en el llavero llevaban todos los escudos regionales. Y digo, madre mía, esto parece el Frente de Juventudes. En cuanto que el territorio, hay territorios, fijaros que uno se lo puede saber, de Extremadura, pero con una bellota encima, ¿no? Como diciendo, pues doble carga de, si no hace falta. Y claro, yo me había educado en todo esto, ¿no? Yo no digo la sección femenina, pero la mujer era como algo aparte, que había que, aquí tenemos hasta un nazareno. Así que entonces, y todo este coro y danzas se fue exponiendo, se puso también en el CAC, de Sevilla, sí, y fijaros que de toda la geografía que yo recorrí 28 ciudades, que está muy bien lo de Península, porque Península ha sido un recorrido interior, y el mío voy viendo donde en este trocito de tierra no hay un lugar en el mundo donde en 14 kilómetros haya tantos dioses. Cuando llueve, digo, ¿a quién le están rezando? Porque es que son 4 lenguas, 4 religiones, porque en Gibraltar hay 3, incluso en Gibraltar está la mezquita más grande de Europa, pagada por Arabia Saudí, como tiene que ser. Y entonces a la vez fui haciendo imágenes de esas paredes donde todo el mundo decía, desde castellanos, España, bueno, me encontré de todo tipo, de Puta, Vigo, los que eran de La Coruña, Cartagena, no, los que eran de Murcia. Fue aquello tan tremendo. Bueno, yo estaba acostumbrado a Muerte a los Pijos, o Heavis No, o Mod sí, o Rockers. Bueno, y esto se puso en desacuerdos en el mapa. Aquí vemos como esa pared de desacuerdos territoriales. Y os voy a enseñar rápidamente las fotos que había en la exposición. Solamente diré por ciudades, Barcelona. Si os dais cuenta, las fotos parecen que pueden ser de cualquier sitio. Había elementos nuevos, como esta chica, ¿no? Punky, que a su vez ya tenía yo me daba cuenta que con el tiempo iba cambiando el género, si el concepto del género, como había nacido una generación que ya reivindicaba el cuerpo pues con más fuerza. Bilbao. Empecé con las capitales de bilingües y dije la península, pero también fui al País Vasco francés, Bayonne, a Ceuta, Cartagena, Fraga es Aragón, donde hablan catalán, Gibraltar, Vigo, Gijón, sí, ya solamente, y por último, acabo ya mi viaje. En cada viaje se va uno dando cuenta de circunstancias. Ya esta, por ejemplo, me la voy a comentar porque, bueno, esta de Olivenza, porque lógicamente en Extremadura hay un territorio donde, en este caso Olivenza, en las fiestas, siempre voy a fiestas, Perpiñán, una marroquí, una chica, esto era potente, y los sellos que eran, aquí tenemos el sello de Olivenza, y aquí tenemos otro, Miranda do Douro, que Miranda do Douro es muy importante en Portugal, porque hablan leonés, ¿sí? O mirandés, en este caso. Y este viaje ya acaba con no sellos de correos, sino cabinas telefónicas. Cabinas telefónicas, porque yo veía ya en estos territorios donde se planteaba la identidad territorial, que había otras personas que parecía que no participaban, porque eran de otro sitio. Y yo digo, bueno, pues ya a estos no les sirven sellos de correo, les sirven, los locutorios eran sus centros culturales. Y hago el proyecto Zoom, que todavía está inacabado, donde aquí vemos un marroquí, pero la tarjeta telefónica, que es el catálogo, vemos que tiene 34, luego este marroquí está en España, y 956, luego es de Cádiz, está en Cádiz viviendo. Zoom, 3491, pues madrileño en este caso, aquí Filipinas, en Barcelona. Latinos en San Sebastián, en Sevilla, y bueno, y otros latinos
y en esto estoy. Incluso me estoy ampliando a territorios de fuera. Aquí tenemos un palestino en Dubái, en Barcelona, unos senegaleses, fijaros, un filipino en Barcelona con los gallumbos del Barça, así que ya es para que tengan acceso un bengalí, y es más de lo mismo un marroquí y un español en Badalona, en Rabat, un congoleño, una pareja congoleña, una serbia en Dubái, y ya, nada más. Bueno, muchas gracias. Sí, ahora ya se puede dar la luz porque yo ya no voy a utilizar más la oscuridad y Pierre no... Ya, sí. No, sin nada. Yo lo único que quiero, como esta mañana se ha hablado del coleccionismo, yo no colecciono obra, pero sí colecciono conferenciantes, no conferenciantes, sino público. Colecciono asistentes a... Entonces, como veía yo, digo, bueno, el aforo puede ser muy grande, ¿no? Pues bueno, si el aforo, pues al final no iros sin una postal que os quiero regalar a cada uno firmada con un sello que a cada uno que le toque, ¿no? Por lo tanto, yo los pondré por aquí y antes de iros, pues coger postales porque hay para todo el mundo, porque pensaba, digo, bueno, estamos como el Madrid Arena, ¿no? Habrá un desfogue, habrá mucha población, pero no creo que lleguemos al colapso. Simplemente antes de dar la palabra a Pedro, ¿no? Quería recordaros a todos que a las 6 de la tarde, poco después, está prevista la salida del autobús que ha de llevarnos al Museo Fostel de Malpartida, y que conviene que seamos puntuales, entre otras cosas porque hay un espectáculo previsto allí y además el lugar es tan hermoso que conviene verlo antes de que oscurezca definitivamente. Así que vamos a hacer un pequeño esfuerzo por cumplir con nuestro horario, a pesar de que seguro que lo que tiene que decirnos Pierre es muy interesante y daría lugar a un interesante debate. Así que Pierre, cuando tú quieres. No tengo imágenes que proyectar. Yo agradezco las imágenes de Miguel, que siempre es una enorme goce ver tus imágenes. Somos fans. Que son vidas, y las de Eduardo también, de Juan. Yo, como soy un privilegiado que me han invitado a mostrar mi trabajo, no quiero otra vez machacar y decir, otra vez enseñamos sus imágenes. Yo quiero volver a la intención del trabajo. ¿Por qué hacemos un trabajo de retrato? ¿Por qué hacéis viajes vosotros? Y tal vez abrir un debate. ¿Por qué, Miguel, tienes un trabajo que a mí me parece que tiene de lo obsesivo, como yo tengo un trabajo que es obsesivo? ¿Por qué lo hacemos? ¿De dónde viene eso? Me acuerdo de mi infancia, hay una señora que está delante que tiene mucha culpa, porque cuando era un niño veía la televisión escolar y veía a Monsieur Brassai hablar, y eso me emocionaba, y pensaba que algún día, pienso que nunca seré como él, pero que tal vez podía acceder a lo que él hacía, ser libre, ¿no? Y yo pienso que me han ayudado a hacerlo. ¿Por qué hacemos retratos? Pues cada uno hace su retrato a su forma. Yo creo que para mí es un gesto tal vez de redención, es un gesto sobre todo de luchar contra el olvido y un acto chamánico. Yo creo que un retrato no es es difícil. Espero que algún día accederé al retrato. Un día usted ha escrito un texto sobre à l'épreuve du portrait, ¿no? C'est un long chemin, es un largo camino. Para mí es un viaje primero hacia personas, y a la vez es un trabajo, de creación. Es lo maravilloso en el retrato, esta búsqueda, este encuentro, esta aventura que podemos tener con uno o con otro. Yo he elegido campos de trabajo, a principios muy urbano, hasta llegar hasta los yakuzas de Japón. No sabía muy bien cómo hacerlo, cómo se puede llegar al otro siendo distinto, ¿no? Y después con eso hay que hacer algo, porque somos creadores, y entonces hay que trascender este trabajo, hay que no ser un trabajo tan documental, no ser, cuando se habla del campo, no ser costumbrista, sino sería, no voy a decir horrible, pero no es lo que me interesa. Hay que hacer trascender el otro en la imagen. Quiero decir que lo que he empezado muy tímidamente hace 15 años, se ha convertido ahora en un estilo de vida en el cual estoy muy feliz y muy crecido con eso, ¿no? Y un trabajo que se empieza todos los días. Me gustaría que uno un día saliese de la foto o atrapar una estrella, ¿no? Eso es muy difícil, lo digo a los alumnos que quieren hacer retrato. Es una disciplina maravillosa y, bueno, para eso cada uno tiene su forma, porque es meterte en el otro se mete dentro de ti. Lo mío pasa por vivir con ellos primero, vivir con las personas y elegir a quién voy a retratar.
Miguel, tú te vas siempre hacia el mismo grupo de jóvenes que te deben de atraer. Tú no eres parte de ellos ya con tu edad. Yo no soy gitano, no soy yakuza, o no soy campesino, o no soy minero, ¿no? Pero habrá algo que a mí me atrapa y no sé por qué. Bueno, sé que es importante para mí en este acto casi primitivo de hacer clic, de fijar este instante y sobre todo fijar el instante de los que desaparecen o de los que aparecen, ¿no? Si Sarkozy o si Berlusconi tienen la idea juntos de hacer autobuses de segregación de la juventud nómada gitana, bueno, pues vamos a hacer una foto de esta joven gitana y voy a acercarme a los campos gitanos o nómadas para ver quiénes son. Algún día tenemos tanto miedo de algún día estar contaminado por el virus de la xenofobia que acabaremos votando a Le Pen, ¿no? Entonces, eso también es una buena cosa, poder acercarte y conocer. Pero no solamente acercarte y conocer en voyeur, sino que tú necesitas realmente que el acto sea verdadero, porque el primer baraje, el primer blocaje realmente es la desconfianza. Y como a todos nos gusta que nos quieran y queremos querer en principio, bueno, pues está este viaje que uno emprende con su material en su maletero. Y yo creo que lo digo siempre a los alumnos que tengo, que hay que dar tiempo al tiempo, un tiempo de frenesí del mundo del arte que es maravilloso, pero un mundo del éxito, un mundo en que hay que tener prisa, hay que tener productividad, no se puede crear así, yo creo que nos libera de todo esto, crear, ¿no? Y así emprendo el viaje. Un primer día sin un mapa, unos tienen mapas, o en el fondo no tenemos tantos mapas, vamos hacia personas, hacia cosas que hemos oído. Si un día tienes el lujo de tener a Cristina García Rodero que le dice, hablaba de 30 años atrás, entonces no sabía si seguía existiendo esos territorios, dice, tú deberías de subir por la frontera entre Portugal y España porque ahí hay cosas escondidas. Efectivamente, las fronteras, los lugares escondidos, contienen una vida, unos tesoros humanos absolutamente que no sospechamos. Y yo creo que en el fondo es lo que a mí me gusta, poder entrar en esas zonas de misterios que son tan vitales como nuestras ciudades. Acabamos en las ciudades mirándonos el ombligo, pensando que todo lo que hay fuera es marginal, ¿no? Y que no hay salvación fuera de esos lugares y que todo lo que hay fuera es una curiosidad, un poco de eso, ¿no? Y por eso he empezado a ir a esos lugares. He empezado a ir primero en lugares más urbanos, a las 3.000 viviendas, porque todo el mundo tenía hasta miedo de ese barrio. Y para mí es un triunfo poder haber estado hasta durmiendo dentro y entrar en Las Vegas, el barrio más complicado, para sacar el retrato de una reina, ¿no? Y esa es una victoria muy buena. Además, el pueblo gitano es un pueblo muy rico en matices y en cultura y no es tanto voyeurismo. Por eso quiero dedicar tiempo, no ser este turista voyeur, sino que esta gente no piensan que viene solamente a retratarles. Y después, poco a poco, pues las invitaciones y los proyectos me han atraído hacia un terreno que a lo mejor no interesa a los demás, pero es el terreno rural. Yo siempre he sido urbano, salvo hasta los 11 años. Mi infancia, creo que la infancia marca. Entonces, estoy a la búsqueda de cosas perdidas, yo creo que es parte de eso, es parte del trabajo del artista. Un paraíso perdido o cosas que nos remontan antes que nosotros, donde nuestros padres o abuelos. Por eso se pone un título mitológico como Gaia, ¿no? Sobre la madre tierra, sobre cosas que en un mundo confuso y urbano, sin identidad, vale la pena para mí acercarme y investigar. Es complicado ordenar las ideas, explicar cómo uno trabaja. Yo nunca llego a los campos con mi cámara, necesito este tiempo de aproximación. Soy lento, soy tímido, pero sé que nunca la gente me ha rechazado. Entonces yo en eso he aprendido algo, y con el tiempo y con la observación, la intuición, ver qué familia te interesa más, qué persona dentro de un grupo te interesa. Me interesan todos esos grupos porque primero tienen una identidad muy fuerte. Nosotros tenemos una identidad en común, globalizada, urbana, de grandes ciudades, pero esa gente tiene una identidad. Tú hablas también en la radio de mestizaje, ¿no? Ellos ya no tienen casi mestizaje, lo han tenido hace siglos, pero ahora mismo tal vez el problema es el atavismo, ¿no? Pero esta identidad la tienen muy clara. Lo que es importante para mí es el individuo dentro del grupo, dentro de esa identidad fuerte, la individualidad de cada uno. Tengo un poco de esas ideas así en VRAC, ¿no? Pero hay que pasar tiempo con esas personas hasta que en un momento dado se puede explicar sus intenciones y decidir qué persona, con qué carisma, con qué sensibilidad, con qué físico. Físico es importante en un retrato,
pero este retrato se tendrá que pasar al terreno de la sublimación, de la transfiguración, cuando el rostro de uno presta su rostro a toda la humanidad. Es lo que a mí me interesa, hacer este clic en el cual vamos a atrapar algo que no se queda en la superficie de un kimono de una geisha o de una arruga de una señora mayor, el cual nosotros nos podemos contemplar en él. Y bueno, para eso he elegido un lenguaje que está de momento así, tal vez evolucionará, de borrar todo el entorno para que nos concentremos en un espacio que cambia de escala y nos podemos fijar en todos sus detalles para llegar tal vez a lo más psicológico, lo más sensible de ellos. El mapping, para volver a vuestros viajes, ¿no? El mapping es una cosa que viene un poco, es curioso con los gitanos, no tengo un mapa, voy descubriendo con ellos dónde están los lugares del trabajo, ¿no? De un lado a otro del Guadiana, del norte de Portugal al sur, en el fondo fuera de mi trabajo en Japón, una invitación para trabajar sobre Faulkner, es complicado buscar a Faulkner por todos los Estados Unidos, no te lo encuentras el primer día, he preferido concentrarme en lo que ocurre alrededor mío, alrededor de la península ibérica y ver cómo evoluciona también ese tejido social olvidado. Ahora mismo tengo la suerte, y para volver a la conversación con Agnès esta mañana sobre les commandes, sobre la presencia de las instituciones, estoy haciendo un trabajo amparado, de mecenazgo, por la Universidad de Navarra, que yo creo que ha sido un trabajo muy, muy interesante de acompañamiento del fotógrafo, en el cual te dejan completamente libre primero. Tú tienes que definir tu tiempo, tu campo de trabajo, tú tienes que ser ti mismo, pero tienes que conversar con su colección. Y en su colección que he contemplado había muchos trabajos muy, muy dispersos, muy distintos. Hay trabajos que a mí no me interesaba tanto, por ejemplo, Ortiz Echagüe puede estar muy bien, pero pesaban mucho los trajes y los tipos, y cuando he visto a Napper me gustaba más el aspecto atemporal, el aspecto humano. El aspecto retrato también a veces, con sus gigantes tumbados que son pastores, el aspecto surrealista de sublimación de la condición humana. Y he decidido, conversando con Napper, recorrer dentro de la península ibérica varios terrenos de gente en desaparición o en aparición, que son 4 grupos en el cual estoy trabajando ahora. Y por eso en el Palacio de Ovando hay una primera parte del trabajo, que son los braceros o los jornaleros de las grandes fincas, como había en la época de las fotos de Napper o de Fries, que retrataban a los obreros de los duques de Alba. El trabajo que estoy haciendo esos días entre Portugal y Extremadura en las grandes fincas donde se recoge la aceituna. Después un trabajo con los mineros del carbón que van a desaparecer de aquí a unos años. Y he vuelto, al final se puede volver a retratar a la gente, vuelvo a retratar a las mismas personas que hace años, y esta vez he decidido hacer una pequeña película, pasar con una herramienta que no dominaba, filmar los rostros y la emoción de 120 hombres que salen del trabajo, que salen de la oscuridad, cuando los ojos se abren. Y después estoy acercándome a la comunidad, una comunidad nueva en España, que son los rumanos gitanos. Es curioso porque hace pocos días un sindicato sueco preocupado por la xenofobia me ha preguntado de intervenir en un periódico para explicar mi trabajo sobre la comunidad rumana o en Francia o en España. Y el trabajo que voy a emprender ahora es bajar a ver los últimos braceros, no decir esclavos, pero los últimos trabajos de los grandes invernaderos del nuevo latifundio, que son los invernaderos del Ejido. Y estoy muy emocionado porque todavía no conozco a nadie. Entonces, en una exposición del Centro Andaluz de Fotografía, conocí a 2 personas senegalesas, 2 sabios mayores, y estoy pendiente de bajar a escuchar primero las historias. Cuando habré escuchado, ya sabré dónde ir, después sabré quién me interesa, y después intentaré hacerlo como a mí me parece que lo puedo hacer de momento. Hay un matiz nuevo en mi trabajo, es que estoy empezando había hecho paisajes hace años cuando hacía el trabajo del norte de España y los agricultores. Ahora me preguntaba en qué posición puede tener el sujeto que retrato en un espacio grande como el paisaje. Entonces es bonito, y en eso es buena la Universidad de Navarra, porque me pide, guarda todo eso para explicarlo a los alumnos, cómo me voy a plantear la figura humana dentro del paisaje. Entonces he hecho muchas pruebas muy placenteras de retratar a los gitanos en grupos, en familia, solos dentro del espacio, en los campos donde trabajan, cercanos, y me he ido alejando, y al final yo creo que lo que más se parece a mi trabajo actual es hacerles muy pequeñitos como figuras en movimiento, en su transhumancia entre
pasando sobre el Guadiana. Es una serie que se llama Guadiana, en el cual cruzan en lugares que existen, de hecho, ¿cómo se llama?, de éxodo casi, ¿no?, para el trabajo, pero perdidos en la inmensidad, para intentar unir un poco este aspecto más sobre la vida, sobre la espiritualidad. Y no sé, a mí me gustaría que habláramos todos sobre nuestros trabajos y que hubiera preguntas sobre todo, porque eso se tiene que alimentar. Pues abrimos un turno de preguntas. Pues diálogo entre vosotros o de preguntas. Me gustaría hablar del tiempo, por ejemplo, de la obra de los tres, porque parece que nuestra obra es tan distinta, ¿no? Sí. Perdón. Bueno, hablo de lo del tiempo. Sí, es que no he visto. Porque ¿cuánto falta para las 6? Es que si no, nos quedan 15 minutos, por favor. Sí. No, que Pierre, sus fotos, lo vimos ayer, parecía como si fueran de otra época. Y decir, bueno, es que salidos de un cuadro como si se hubieran escapado. Tú has jugado, la fotografía dice que es jugar con la luz. Y no, bueno, tú también juegas con la luz, pero para mí la fotografía es escribir con el tiempo. Y tu proyecto es la misma hora, al mismo tiempo, donde pasan cosas tan fuertes. O mi fotografía de un punky de tal fecha, con un punky de ahora, que es que niegan el paso del tiempo. Han pasado 35 años. Era una de mis fotos y digo, ay, pero si hay un mod ahora de 20 años, igual que el mod de antes, de 20 años. Así que es jugar, jugamos yo con jóvenes, con personas que niegan ese paso del tiempo, pero viven tan aceleradamente. Entonces yo creo que los tres, con una obra tan distinta, los tres proyectos que hemos presentado, bueno, el Menhir, eso parece que es la prehistoria, pero tú haces con un paisaje, bueno, pues eso me gustaría. Me parece que no tenemos muchos puntos en común y es que estamos súper bien escogidos, yo no sé. Pero siempre creo que nos acercamos a territorios. Bueno, claro, el territorio está clarísimo, que los tres tenemos... Está presente en todo tu labor de gran retratista, un entorno que vuelve, se repite, ¿no? Sí, pero un territorio abstracto. El territorio, si no se dice el pie... Pero que conocemos todos. Sí. Es abstracto, es un fragmento para nuestro disco duro, porque lo vuelves a meter y nos situamos y oímos la música y imaginamos el resto del espacio. Sí. Perdón, ¿hay alguna pregunta por parte del público? Sí. Hola, Miguel, hasta hace unos años tú presentabas tu trabajo, los retratos, individualmente, en 40 por 50 o 50 por 60, y desde hace unos años algunas imágenes o algunas series las presentas en una especie de políptico donde hay 40 o 50 imágenes. ¿Puedes explicar el porqué de esa presentación nueva? El políptico, a veces hay una referencia juvenil o infantil, que es el coleccionista de cromos, el álbum. En el álbum nunca había, ahora cuando veo los kioscos, porque mi punto de referencia juvenil es el kiosco de las pipas, ¿eh? Entonces todos hemos comprado futbolistas, la colección siempre nos faltaban esos cromos. Entonces yo creo que en el mosaico lo que hago primero es la acumulación, hay una repetición, por lo tanto ya se sabe de qué estoy hablando, y yo creo que también es como presentar un cine mudo, porque yo soy, ya lo dije al principio, el que me gusta que disparen sobre el pianista, ¿no? Eso de que el cine mudo tenía un pianista yo prefiero el pianista muerto y la imagen muda. Y si en cine no sabemos lo que ha pasado antes del fotograma y lo que pasa después, entonces cada fotograma tiene una explicación, en fotografía no, sino cada fotograma nos podemos crear una historia. Y si ya pones muchas fotos distintas de otras épocas, comprendes a ese fotógrafo. Yo creo que lo estoy haciendo como síntesis y también porque la fotografía actual, se ha dicho también esta mañana, va a lo grande, ¿no? al gran formato, y yo no me gusta, cada uno tiene su punto, ¿no? Yo la fotografía para mí estoy más a la miniatura, no la miniatura, pero bueno, estoy acostumbrado a una ampliadora, y la ampliadora si no era 30 por 40 ya había que positivarla sobre la pared, y bueno, puede ser todo eso. No, tampoco te puedo decir que he hecho una reflexión muy grande, pero que sí es verdad que en los mosaicos me siento muy identificado y muy contento.